Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Fernández, trabajo en el área de desarrollo de GeneXus, específicamente en lo que tiene que ver con el runtime, el motor de workflow. Y un poco la idea de hoy es contarles en lo que estamos trabajando y en lo que va a ser el desarrollo en el mediano y corto plazo, en el corto, mediano y largo plazo. Para agrupar un poco los temas que vamos a tratar, sí, básicamente los agrupamos en usabilidad, escalabilidad, extensibilidad y BPM as a Service. En un momento le puse disponibilidad, así quedaba todo lindo, pero no, no era la idea de lo que quería transmitir. Arrancamos con usabilidad. Pongo acá, voy a poner tres logos, digamos, para dejar claro en cada punto qué es lo que ya está hecho, qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que el to-do, digamos, qué es lo que pensamos hacer pero que todavía no empezamos. Entonces, para dejar claro bien cómo estamos. Arrancamos con la usabilidad. La usabilidad, lo que tiene que ver con el frontend, o sea, lo que las personas ven, que básicamente es el modelador, que es lo que trabajan los analistas de negocio definiendo sus procesos, y por otro lado los usuarios finales, que son los que trabajan con el cliente. Bien, entonces vamos a arrancar ahora con el modelador y mostrarle qué es lo que estamos. Hoy en día estamos encaminados en hacer un cambio completo del modelador, pasando a una arquitectura web, ¿sí? Un modelador HTML y JavaScript. Pasar a un modelador, a cambiar la arquitectura, no quiere decir que sea más usable. De hecho, podemos hacer un modelador web que sea espantoso, está claro, ¿no? La idea es que sea mejor, pero el punto viene por nuestro lado. Nosotros lo que queremos con este modelador es atacar dos temas. En primer lugar, es poder integrarnos a GeneXus M, que es un entorno web que nos va a permitir usar el modelador desde ambientes, por ejemplo, una Mac o desde Linux, ¿sí? Eso viene a ser lo que es el corto plazo. En lo que tiene que ver con el largo plazo, algo más interesante es que al tener el modelador web, lo vamos a poder integrar en el cliente de Hekiflow, ¿sí? En el cliente web. ¿Sí? Eso es una ventaja muy importante porque gana gran dinamismo y agiliza mucho los tiempos de puesta en producción teniendo el modelador integrado directamente del cliente con los usuarios directamente, tanto de los analistas como los finales, accediendo al mismo sistema. ¿De acuerdo? Eso entonces es algo que estamos trabajando en este momento. Otro punto de usabilidad es la completitud BPMN. Como saben, o sabrán muchos de ustedes, el modelador que usamos nosotros está basado en el estándar BPMN, al que no hemos pasado hace varios años ya. El BPMN ha pasado por varias versiones, actualmente está en la 2.02. Y si tratamos de ubicar a GFlow, más o menos no podemos encontrar ahí, ¿sí? Entre la versión 1.2 y la 2.x. Siempre es deseable para nosotros tener la mayor potencia, estar parados sobre la última versión, y siempre que podemos vamos agregando cosas. Así que vamos a ver qué cosas estamos trabajando para ir acercándonos más a lo que es la versión 2. Entonces vamos a ver en principio estos temas, los start timers y ciclos para eventos intermedios, las service tags, compensations, call activity y ad hoc process. Ahora vamos a entrar en detalle para ver qué es cada cosa. Con respecto a los timers, el que ha usado la herramienta sabe que los timers hoy tienen una limitación, hoy no, hasta hace poco una limitación importante. Los timers solo los soportábamos como eventos intermedios, no soportábamos eventos de inicio, o sea, programar que un proceso empiece en una fecha determinada y se repita cada un mes, por ejemplo. Y dentro de lo que eran los timers intermedios era bastante limitado. Se podía definir en base a una duración en la que definíamos una unidad de tiempo y básicamente era un número en el cual decíamos, por ejemplo, este timer se va a activar a los 5 minutos. ¿Tá? Estamos ahora, esto ya lo liberamos en la versión 16.4, soportamos todo el estándar en lo que tiene que ver con timer. El estándar define 3 tipos de propiedades. Una es definir el timer en base a un date, una fecha específica.
El otro es a partir de una duración, que es lo que soportábamos, pero con más potencia, y el otro es definir ciclos. Y vamos a ver un ejemplo concreto. Por ejemplo, ahora vamos a soportar poder definir un timer de inicio. ¿Sí? Ahí le vamos a definir en la definición que es de tipo ciclo, por ejemplo. Y ahí se nos va a abrir un diálogo y nos va a preguntar cuántas veces queremos que se repita. El 0 es infinito. A ver si esto alumbra algo. Ahí estamos diciendo que se va a repetir cada una hora. ¿Sí? Entonces, automáticamente el motor de proceso va a tener un servicio que va a estar escuchando esto y cada una hora va a crear este proceso automáticamente. En cuanto al timer intermedio, el que usábamos antes, por ejemplo, si nosotros queríamos modelar un reminder, teníamos que hacer cosas medias rebuscadas, como por ejemplo hacer un loop para, si quería mandar un reminder cada 5 minutos y varias veces, tenía que hacer loops y eso. Ahora se puede hacer mucho más sencillo, simplemente defino el timer como un ciclo. En este caso ven que es intermedio, es un evento timer de boundary, se llama, o sea, de borde de la actividad. Es de tipo ciclo y ahí se define la frecuencia con la que se dispara. ¿Sí? Voy a decir que este timer se va a disparar, va a haber 3 repeticiones y se va a repetir cada una hora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí puedo hacer que cada una hora le llega un correo a un supervisor. Esto, como les decía, ya está pronto. A partir de la versión 16, creo que es en el U4, ya está disponible. Pasamos ahora a la Service Task. La Service Task es la posibilidad de tener tareas que invoquen servicios. ¿Tá? Hoy ustedes en GeneSys, teniendo una tarea script, pueden remangarse las manos y solucionarlo. ¿Tá? O sea, ponen un procedimiento batch y adentro se usan el WSDL y hacen el mapeo. La idea es facilitar esto y que esté más usable. Una posibilidad, por ejemplo, que el WSL Inspector se llame directamente la actividad, se generen mapeos con datos relevantes, etc. O sea, es acercar mucho más, que sea más automático el proceso y no tengan que hacer tanto a mano esas cosas. Esto está en la lista de dependientes. Otro tema es el de las transacciones y compensaciones. Esto es algo que es muy poco conocido en la comunidad, no se usa mucho, pero me parece a mí que es muy importante, que son los subprocesos de tipo transacción. Esto está disponible desde hace tiempo. Funciona como una UTL en GeneSys, de la misma forma que cuando tengo una UTL y hago varias cosas en la transacción y quiero que se comitee todo o nada. Esto es exactamente lo mismo. Cuando yo tengo una transacción, un subproceso tipo transacción, lo que estoy diciendo es que todas las tareas se hagan o no se haga ninguna. ¿De acuerdo? La diferencia con esto, que con una base de datos, es que esto no funciona con un mecanismo de rollback. ¿Sí? Pues esas tareas pueden invocar servicios que son de otros clientes, etc. Entonces, esto funciona con un mecanismo de compensación. Yo lo que defino es para una tarea, defino cuál es su compensación. Es decir, si la tarea llegara a tener que abortarse, tengo que programar la lógica de lo que deshace eso. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ahí tengo la tarea de agendar un hotel y luego tengo la compensación, que es la cancelación del hotel. Si esto por alguna razón falla, se disparan las compensaciones. En forma predeterminada, las compensaciones, cuando un proceso tiene que deshacerse, digamos, se ejecutan las compensaciones de la tarea en el orden inverso en el que fueron ejecutadas. Como les decía, eso ya está disponible. Eso es la compensación del book hold. Otro ejemplo, por ejemplo, tengo que reservar un hotel o un vuelo y se tienen que dar los dos a la vez. Si me falla uno, tengo que cancelar el otro. ¿Sí? Por ejemplo, entonces si yo reservo el hotel, pero falla la reserva del vuelo, tengo que cancelar y se dispara la compensación del otro. ¿De acuerdo? Todo esto ya está disponible desde hace tiempo. Para completar lo que son las compensaciones en el estándar BPMN 2.0, una cosa que se agregó son los subprocesos de evento de compensación, que es eso que ven allá abajo, que es dentro del subproceso definir otro subproceso que es el que se va a encargar de la compensación. ¿Sí? Tiene un evento de inicio de compensación y la ventaja que me provee esto
es que puedo saltear el comportamiento predeterminado de que yo les decía que las tareas se compensan en forma inversa como ejecutaron. Yo al definir un subproceso de compensación puedo definir qué paso de compensación quiero que se ejecute primero y además puedo definir otras tareas que no eran parte del proceso, como por ejemplo, Update Customer Record que aparece ahí no estaba en el proceso original. ¿Tá? Teniendo esto, completaríamos lo que es la funcionalidad de compensaciones del estándar BPM N2.0. Esta parte es la que está para hacerse. Otro tema es el del Call Activity. Esto es algo bastante trivial. En la BPM N1.2 teníamos subprocesos embebidos, que son esos que son parte del proceso, que se pueden colapsar o no, pero es parte del proceso. Y teníamos los reusables, que en realidad es un proceso que está en otro lado y yo lo reuso dentro de un padre. Lo que hubo en el 2.0 es simplemente un rename. A los subprocesos embebidos directamente se les llama subprocesos y al hecho de invocar un proceso externo, digamos, o al querer reusar un proceso, se lo hace a través de un call activity. ¿Sí? Esto es algo que está para hacerse, pero es un tema de rename que es algo bastante trivial. Finalmente tenemos el tema de los procesos ad hoc. En Hekiflow soportamos los procesos ad hoc desde mucho antes que existiera BPMN. La forma de hacerlo era a través de propiedades. ¿Sí? En las propiedades de las tareas podemos elegir en las tareas de un proceso qué tareas ad hoc, cuál puede ser elegida para ad hoc. O sea que en un proceso se podría mezclar tareas que fueran ad hoc y otras que no. ¿Tá? Eso en BPM N2.0 soporta la ad hoc, pero con ciertas limitaciones. Puedo definir un subproceso ad hoc, ese simbolito que está ahí que indica que es ad hoc, y todas las tareas que yo pongo ahí no tienen un flujo asociado, quedan sueltas. Esas tareas se pueden ejecutar en cualquier orden, cualquier cantidad de veces, se pueden saltear. O sea, si bien lo que nosotros teníamos tiene más potencia, deseamos pasarnos a soportar lo que es el estándar. Lo que se soportaba antes se soportará por compatibilidad, pero la idea es ir hacia lo nuevo y estandarizar eso. Entonces ahí hay trabajo en progreso para adecuar lo que es el ad hoc que tenía el motor para lo que es el estándar. Bueno, con eso dejamos lo que es un poco la parte del modelador y veamos el tema de usabilidad de los clientes de Hekiflow. Como ustedes saben, tenemos varios clientes, tenemos el mobile, tenemos el cliente estándar, que es el que nosotros distribuimos con los binarios, y tenemos lo que llamamos el Custom Client, que es un cliente que nosotros distribuimos como un ejemplo, un código abierto para que ustedes los puedan customizar. Y lo que estamos haciendo es un rediseño de este cliente. Ya tenemos el diseño gráfico para hacerlo. Este cliente va a pasar a ser responsive, que el actual no lo es. Esto por ahora está en el to-do, entonces. Tenemos solamente la parte del diseño gráfico y es de las cosas que vamos a estar trabajando en el corto plazo. En lo que tiene que ver con el cliente estándar, también es deseable que pasar a un esquema responsive, eso va a llevar un poco más de tiempo, pero en el corto plazo lo que estamos trabajando por una demanda del mercado árabe es soportar el lenguaje RTL, ¿de acuerdo? Esto ya está a medio camino. Bueno, dejando un poco el tema de usabilidad, pasamos al de escalabilidad, que es un tema importante. En las distintas versiones de GeneXus nosotros siempre vamos mejorando el motor. Esas cosas muchas veces no son visibles, pero siempre hay mejoras, siempre hay una consulta que se optimiza, sentencias, update que se eliminan porque producen bloqueos. En versiones anteriores como la 15 se incorporó el paginado en el server, por ejemplo, que también agrega bastante performance. Pero una cosa que estamos trabajando fuertemente en esta versión, gracias a la potencia de GeneXus, es con el mecanismo de caché. GeneXus tiene varios mecanismos de caché y algunos son más viejos que otros. El Result Set Caché, no sé si lo conocen, pero es el caché viejo de consultas de base de datos. Este caché está disponible hace tiempo, pero nosotros en Hekiflow lo habilitamos a partir de la versión 15. Es decir, que ustedes, cuando llegan los binarios de Hekiflow, ya están configuradas todas las tablas
ya indican la frecuencia con la que pueden modificarse o no, solamente tienen que habilitarlo en la configuración si quieren usar caché o no, y eso los va a ayudar bastante liberando lo que es el servidor de base de datos y que las consultas se resuelvan en memoria. Aparte de eso, la versión 16 incorpora una API de caché en la que nosotros hemos incorporado entidades específicas, por ejemplo, las sesiones, las settings y la licencia, las tenemos con ese caché específico. Entonces el Result Caché es algo que ya está pronto, que lo pueden usar de hace tiempo. El API Caché ya está en la 16. Y algo que vamos a estar trabajando es un caché customizado, que ni siquiera va a estar basado en el API Caché, va a ser con objeto externo, en el que vamos a manejar todo lo que es las entidades que maneja la word list, que son todo el tema de permisos, para poder resolver el cálculo de la word list, que es una de las cosas más complicadas, de los algoritmos más complejos que tiene el motor, y son de los que más estresan al servidor de base de datos. Eso entonces es lo que vamos a estar trabajando. Para explicarles un poco, esto lo saqué de la wiki Genesu, cómo funciona el mecanismo de caché para lo que no tienen claro. Cuando yo tengo un cliente y hace un request a un servidor, tengo un balanceador de carga y varios servidores web. Hago un request, pido por ejemplo una lista de tareas. Eso se pide al caché, se consulta el caché si existe esa lista de tareas de una persona, por ejemplo la bandeja de una persona. Si no existe, va hacia la base de datos. De la base de datos se guarda en el caché y se le responde al cliente. La segunda vez que se pide la misma lista para el usuario, ya el servidor se comunica directamente con el caché y no necesita acceder a la base de datos que descansa. ¿De acuerdo? Y otra ventaja que tiene GeneXus, si bien el caché por default en GeneXus es in process, es decir, cada servidor de aplicaciones de esa granja trabaja en in process, o sea, en la memoria de cada uno, si nosotros queremos tener consistencia de caché entre toda la granja de servidores, GeneXus soporta que utilicemos servidores de caché específicos como Redis o Memcache para tener consistencia de caché, o sea que toda la granja de mis servidores de aplicaciones puedan ver un caché en estado consistente. Bueno, sobre los temas de extensibilidad, desde hace tiempo nosotros, Hekiflow provee un componente de formulario dinámico, pero además ofrece la posibilidad de integrar componentes de formularios dinámicos de terceros. Esto es algo que lo van a poder ver en una charla que yo después les voy a recomendar. Y de la misma forma, ahora hemos agregado va a salir ahora en el próximo upgrade la posibilidad de extender lo que es el componente de firma digital de documentos. Y bueno, yendo a lo que es el BPM as a Service, un poco todos los pasos anteriores, todo lo que hemos visto, agregar la tarea como servicio, las compensaciones, cada cosa que hacemos nosotros, nuestro foco a largo plazo es ofrecer el BPM como un servicio. Y cada decisión que nosotros tomamos se ve bajo la lupa de que sea compatible con ese esquema. Estos son algunos beneficios que ustedes ya conocen, los que es SaaS. Es decir, nos provee, el ofrecer el BPM como un servicio nos da la posibilidad de que la gente pueda acceder rápidamente, ¿sí? con costos bajos de inicio, en el que, por ejemplo, puedan validar, pagando una renta mensual, validar si eso les sirve o no, ¿sí? Le elimina tener un departamento específico para mantener el hardware, etc. Entonces, nuestro objetivo en el corto plazo, para ofrecer el BPM as a Service, lo que estamos más cerca de lograr es, una vez que tengamos el modelador web integrado al cliente de Workflow, y si a eso le sumamos nuestro editor de formulario dinámico, podemos tener una solución relativamente pronto, en el corto y mediano plazo, en el que podamos ofrecerle la infraestructura para ofrecer lo que es el BPM como un servicio. Es decir, darle al cliente, mediante una suscripción, se le da usuario, una URL, y
Con una conexión internet se conecta, tiene el modelador web para crear los procesos, tiene los formularios dinámicos y puede asociarlos a las tareas, etc. Obviamente, esto no tiene la potencia de GeneXus, ¿no? Los formularios tienen sus limitaciones. Otra cosa que estamos pensando para eso es integrarnos al GeneXus Platform, ofreciendo Hekiflow como un servicio, de forma tal de que, si bien no es un software as a service, no es una cosa que llave en mano, es decir, ya yo voy y accedo directamente, pues voy a tener que programar porque voy a tener GeneXus, pero el GeneXus también lo voy a tener en la nube, o sea, es una cosa que está en el medio. Por un lado voy a tener que trabajar, voy a tener que programar, pero voy a tener los beneficios de lo que es el GeneXus Platform, que me va a permitir facilitar lo que es la puesta en producción de eso, y va a estar el motor de workflow en esa nube. ¿De acuerdo? Bueno, esto era un poco lo que quería mostrarles, de lo que vamos a estar trabajando. Estas son unas charlas que les quiero recomendar. Mañana a las 11:45 hay una charla de Gflow en el Ayuntamiento de Blumenau. Creo que habla un poco de lo que usan formulario dinámico para eliminar trámites en papel. Y otra charla recomendable es Low Code BPM Platform, que habla un poco de lo que yo les comentaba, de trabajar como un BPM, como un servicio, sin programar. Es el miércoles en la Sala Florida. Eso es todo lo que tenía para mostrarles. Si queda tiempo, podemos hacer algunas preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Muy bien, muchas gracias entonces.